Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano Nivoli. Vamos a estar viendo el tema de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un trastorno de la función del corazón que, para entenderlo, primero vamos a recordar algo de fisiología cardiovascular. Recordamos, la función del aparato cardiovascular es bombear la sangre para suplir las necesidades del organismo, o sea, bombea la sangre de acuerdo a las necesidades del organismo. Recordamos ciclo cardíaco. ¿Qué se nos tiene que venir a la mente cuando hablamos de ciclo cardíaco? Pues bien, los dos momentos, la sístole y la diástole. Si escuchamos ciclo cardíaco, nos tiene que venir en mente sístole y diástole. En la sístole la función es la contracción del ventrículo y la eyección de la sangre. Y en la diástole la relajación del ventrículo y el llenado de sangre del corazón. La definición entonces de insuficiencia cardíaca es una definición doble, eso tenemos que recordar. No podemos dar una sola definición, siempre debemos darla doble. Y la definimos así. 1. Cuando el corazón no puede cumplir su función de bombear la sangre para suplir las necesidades del organismo. O, y por eso la definición doble, cuando el corazón cumple su función pero a expensas de un esfuerzo mayor. ¿Y eso qué significa? Ese esfuerzo mayor va a ser que, pasado un tiempo, fuerza al corazón a dejar de cumplir su función. Por eso también lo llamamos de insuficiencia cardíaca. Y en base a esto hay dos términos que tenemos que recordar. Uno es el de disfunción, que sería la segunda opción, cuando cumple la función pero a expensas de un esfuerzo mayor, es una disfunción. Y la falla cardíaca, que sería la primera definición, cuando ya no cumple su función. Con respecto a la etiología, acá señalamos distintas etiologías, causas de la insuficiencia cardíaca. Todas ellas confluyen en un mecanismo fisiopatológico común y síntomas similares. Para describirlo, a la fisiopatología y la instauración de la insuficiencia cardíaca se habían descrito distintos modelos. Un modelo cardiorrenal, donde la idea decía descargar el carro con diuréticos y agitar al caballo, azotar al caballo con el digital, darle más fuerza al corazón y descargar mediante el riñón. El modelo congestivo, modelo fallo de bomba, y uno de los que más en la actualidad se maneja es el modelo neurohumoral, donde se tienen en cuenta las hormonas que actúan sobre el aparato cardiovascular y que se utilizan para la insuficiencia cardíaca. Hay otros modelos que hablan de la parte genética, etcétera, como importante en el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles serían los mecanismos de falla cardíaca? La muerte de miocitos, dilatación ventricular, contracción ventricular, desorganización de la matriz extracelular, cambios estructurales en miocitos cardíacos y anomalías funcionales en los miocitos cardíacos. Ahora, ¿qué debemos recordar de esto? Algo que llamamos de remodelamiento cardíaco. Entonces, ¿qué observamos acá? Unos ejemplos de un corazón normal en el centro y hacia la izquierda un remodelamiento concéntrico, donde lo que hay es una hipertrofia del espesor de la pared ventricular y la cavidad se mantiene en su diámetro normal o inclusive puede reducirse, generalmente se reduce, y esto genera una disfunción diastólica.
En el otro lado tenemos el remodelamiento excéntrico, donde lo que hay es una dilatación del corazón con un aumento del diámetro de la cavidad y la disfunción es sistólica. O sea, fíjense, en el remodelamiento excéntrico hay dificultad para contraerse y en el remodelamiento concéntrico dificultad para relajarse porque ese ventrículo hipertrófico y es de mayor espesor es más duro, entonces no puede llenarse el ventrículo. Recordemos que la función del corazón eran dos de acuerdo al ciclo, no es solo contracción, es contracción y relajación. Acá vemos los mecanismos de compensación que son los que el organismo utiliza para intentar compensar esa falla en la función del corazón. ¿Está bien? Recuerdo que siempre un profesor mío nos hacía escribir en rojo y subrayado, armas de doble filo. ¿Qué quiere decir? Compensan la función del corazón para que el organismo pueda suplir el aporte sanguíneo, pero genera un esfuerzo mayor al corazón y lo va dañando y genera mayor insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son esos mecanismos? El mecanismo Frank-Starling, que opera generalmente en la dilatación. Al dilatarse el corazón se llena de más sangre y dice, cuanto más sangre entra, más expulsa. La hipertrofia y el sistema adrenérgico, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que actúan manteniendo la presión y el aporte sanguíneo a los tejidos. Y las consecuencias son entonces un deterioro en la función del corazón. La clasificación de la insuficiencia cardíaca, derecha, izquierda o global, de bajo gasto o de alto gasto. En el caso de alto gasto lo que ocurre es que no es que el corazón disminuye su función. Lo que pasa es que el organismo exige tanto consumo de oxígeno que lo que un corazón normal bombea no le abastece, ¿sí? Y acá tenemos otras distintas formas de clasificación, pero lo que vamos a señalar es la clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca en clases funcionales 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a si limitan la actividad. La 1 limita en forma mínima, o sea, solo grandes esfuerzos. La 2 a moderado esfuerzo, la 3 a pequeño esfuerzo y la 4 a mínimos esfuerzos o en reposo genera una limitación. ¿Está bien? Entonces el paciente al peinarse, vestirse, bañarse ya tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. Otra clasificación importante es la clasificación clínica, que nos la divide en etapa A, B, C y D. La etapa A, el paciente no tiene ninguna anomalía cardíaca, ni estructural, ni funcional, ni síntomas, pero que tiene factores de riesgo. Entonces, en paciente con factor de riesgo, por ejemplo, obeso o fumador, ya decimos tiene una insuficiencia cardíaca en etapa A. Todavía no tiene ningún daño al corazón, pero ya consideramos ¿para qué? Para que la persona se cuide. La etapa B, el paciente está asintomático, pero ya tiene algún cambio, algún remodelamiento en el corazón. La etapa C, el paciente tiene los síntomas de insuficiencia cardíaca, y en la etapa D ya es una insuficiencia refractaria, donde el única chance es el trasplante de corazón y el pronóstico ya es malo. Para la clínica y diagnóstico clínico, porque el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es clínico, debemos recordar entonces los criterios mayores y menores de Framingham. El único que le voy a señalar acá es uno que se señala que puede ser mayor o menor y que dice adelgazamiento mayor o igual a 4 kilos después de 5 días de tratamiento.
hay que tener cuidado cómo lo decimos. Si decimos pérdida de 4,5 kilos de peso, es erróneo. ¿Por qué? Porque en la insuficiencia cardíaca generalmente el peso aumenta. ¿Por qué? Porque los edemas, que es acúmulo de líquido, generan un aumento de peso. Entonces, es reducción del peso luego de instaurado el tratamiento. Y la falla cardíaca acá nos muestra el pronóstico. Generalmente la sobrevida a los 5 años ya en una etapa avanzada es difícil. Generalmente un paciente ya con insuficiencia cardíaca instalada, porque como dijimos, la propia insuficiencia cardíaca genera una evolución a mayor insuficiencia cardíaca. Y luego señalamos algunos aspectos a tener en cuenta en el tratamiento. Muchas gracias. Hasta la próxima.